El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Paquita, nos sentamos. Este Evangelio nos sonará porque no hace muchos domingos lo hemos proclamado en el Evangelio del domingo. Hoy aparece ante nosotros en este trocito de misión de los apóstoles con el poder y la autoridad de Jesús. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Quiénes son estos apóstoles a los que Jesús, del grupo de sus discípulos, como dice San Marcos en el Evangelio, los escogió, los hizo algo que no eran, les dio una forma nueva de ser, es ser apóstoles? Y tercera cosa, los envió con el propio poder de Jesús. Lo hemos visto también el domingo pasado, cómo venían contentos. Y Jesús les decía: lo importante, alegrado, es porque vuestros nombres sean escritos en el cielo, no porque los demonios se os someten. Bueno, pues primera cosa, Jesús ha elegido 12 que no son superángeles, 12 que son de carne y de hueso. Como tú eres de carne y de hueso, yo soy de carne y de hueso, y no podemos esperar, digamos así, mucho de nuestra carne humana. Tenemos fallos, tenemos debilidades, somos de barro. Dios ha hecho a Adán de barro. De hecho, vemos como los apóstoles tienen rivalidades y luchan entre ellos por los primeros puestos. Eso muy angelical no es, que yo sepa. Eso más bien son tendencias de la carne, de la soberbia, de los primeros puestos, de tener privilegios, honores. Es todo lo contrario a lo que hemos rezado en la oración primera. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo has levantado a la humanidad caída. La humillación de tu Hijo. Tu Hijo se ha humillado. Es decir, ha aceptado ser pisoteado. Eso a nosotros no nos sale por naturaleza. Buscamos defendernos, buscamos honores, buscamos aplauso, reconocimiento, buscamos ser alguien para los demás. Si no soy alguien para nadie, entonces ¿yo quién soy? Muchos, cuando viven esto de un modo muy profundo, se suicidan, porque si mi vida no tiene sentido, porque no es para nada ni para nadie, ¿yo qué hago aquí? ¡Pum! Y se quitan de en medio. Es una cosa muy profunda. Y no es cuestión de maldad o bondad, es cuestión de caer en un abismo. Bueno, pues Jesús ha elegido hombres, no ángeles. Pedro lo traicionará, lo negará públicamente. Judas lo venderá por 30 monedas. Mateo era un ladrón, lo hemos visto hace poco, un publicano. Simón, el de Caná,
el celote era un terrorista. O sea, que valiente pandilla ha escogido Jesucristo. Cualquiera le diría, hijo, qué ojito ha tenido, hijo, qué ojito clínico para escoger a los apóstoles. Pues sí, humanos, débiles, pecadores, infieles, como tú y como yo. Humanos, primera cosa. Pero ese es el envoltorio, esa es la botella en donde el vaso, la vasija, en donde dice San Pablo, Dios ha depositado un tesoro, el anuncio del reino de Dios, la venida de Dios a la vida de los hombres, el Dios que salva y transforma a aquellos que se dejan tocar por Dios, aquellos que se abren a la amistad con Dios y se le cambia la vida, porque Dios es un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que perdona, un Dios que cambia. De hecho, la vida de estos hombres, Jesucristo se la va a cambiar. Entonces, primera cosa, dirá también San Pablo, mirad quiénes habéis sido elegidos, barro. Segunda cosa, el contenido del Evangelio, Dios lo ha metido dentro de nosotros. Nos lo ha confiado, nos ha dado la fe. O sea que nosotros tenemos en nuestra vida un tesoro impresionante que si los paganos lo conocieran, cambiarían automáticamente de forma de vivir. Porque es el amor de Dios que libera, que hace grande la vida, que se siente uno querido por Dios y no te necesita nada más para la vida. Con ese amor basta para ser feliz. Pero ese tesoro está en una vasija de barro, que son los apóstoles, que somos nosotros, tú y yo. Dios quisiera, ese es el deseo de Dios, que ese contenido nunca se desparrame, porque se rompa la vasija. Pero es que muchas veces se rompe nuestra vasija. Pecamos, nos sale el pecado. Y entonces hay una incoherencia de vida. La voluntad de Dios es encontrar en nosotros esa coherencia de vida entre el contenido que hemos recibido, el reino de Dios, el amor de Dios a Cristo y la forma de vivir cada día, las actitudes, la forma de actuar, nuestro vivir. Eso es la santidad. La coherencia entre la fe recibida y la fe vivida. Segunda cosa. Y la tercera cosa, dice el Señor, id y proclamad que el reino de Dios ha llegado ya. Que no hay que esperar para morirse, para vivir ya el cielo y la presencia de Dios que llena nuestra vida de bien, de felicidad, que nos quita lo que nos mata, que nos quita el pecado, lo que nos pone triste, lo que nos amarga la vida. Porque el reino de Dios es la presencia de Dios y su actuar en nuestras vidas. Y es una presencia santificadora, regeneradora, para cuando uno está herido y estropeado. Es una presencia amorosa. Es una presencia que nos hace vivir ya el cielo, que es el amor de Dios, aquí ya en la tierra. El reino de Dios ha llegado y con el reino de Dios, Dios hace nuevas todas las cosas. Las vidas de las personas las cambia y las hace nuevas. Esa es la obra de Dios que quiere hacer en nosotros. Pues pidámosle al Señor vivir así, en esa coherencia, con esa alegría. Con el amor de Dios nos basta. Merece la pena gastar la vida y perderla por el anuncio del reino de los cielos. Merece la pena. Aunque para el mundo seamos unos inútiles, unos tontos, unas vidas perdidas. Me acuerdo, me río, porque iba un día por la calle, de hace unos años, y pasaban dos muchachas, nos cruzamos, dos muchachas por un lado, yo iba por el otro lado de la acera. Y escucho que decían, qué lástima de vida perdida,
Yo voy siempre con el clériman, como sabéis, ¿verdad? Vestido de sacerdote, de presbítero, de sacerdote. Entonces, cuando nos cruzamos, mirando, dice, qué lástima de vida más perdida. Y yo digo, pobrecilla, ¿qué sabrán? Si a mí me ha tocado ya la lotería, porque me he encontrado con Jesucristo. Y Él es el que vive en mi vida. Pues pidámosle al Señor tener esta alegría. Merece la pena, aunque para los ojos del mundo sea una vida perdida, eso que el mundo desearía, el goce, el disfrute del mundo, de las cosas del mundo que no dan la vida, por haber encontrado a Jesucristo y llevárselo a los demás. Que el Señor nos dé esta alegría, porque si esta alegría la vivimos, eso se contagia y los demás se contagiarán también, para que los hombres se encuentren con el amor de Dios y se salven. Amén.